La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Número 4 de los temas que estamos exponiendo en la serie del discipulado se titula El arrepentimiento. El arrepentimiento es un elemento que debe estar presente y es muy importante cuando hablamos de salvación. El arrepentimiento es aquella actitud por medio de la cual el penitente o el ser humano da vuelta atrás a su forma de vida, camina en sentido contrario, siente un dolor auténtico, inmenso, por haber pecado. No se justifica. El arrepentimiento es un cambio de vida. Entonces, el arrepentimiento es uno de los fundamentos para la vida cristiana que no puede faltar. Hay personas que quizás han creído en el Evangelio, pero de una manera parcial, pero creen algunas partes, sin embargo, no se han arrepentido de sus pecados. Se siguen justificando, siguen pensando que ellos son personas buenas, personas aceptables. Algunos lo dicen, soy un pecador estándar, como diciendo todo el mundo lo hace, por lo tanto no hay de qué preocuparse. No, el arrepentimiento es uno de los fundamentos que Cristo comenzó su ministerio predicándolo. Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Las primeras palabras que Jesús pronunció en su ministerio fueron estas. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son los dos elementos de la salvación, el arrepentimiento y la fe. Si falta alguno de estos dos elementos, el fenómeno o el evento de la salvación no se ha dado, no se ha realizado. Cristo comenzó con esas palabras su ministerio, de ahí la importancia que tiene el arrepentimiento. Juan el Bautista posteriormente lo corrobora, o más bien anteriormente ya lo venía diciendo, que es Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista también predicaba el arrepentimiento. Ya en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, 19, vuelve a mencionar la importancia del arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento se da
mediante dos áreas de acción, o tiene, podríamos decir, dos orígenes, que es el origen humano y el origen divino. Vamos a leer Hechos 17:30, en donde entendemos que arrepentirse es responsabilidad del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El hombre es capaz de arrepentirse. Dios se lo está ordenando, está mandando que se arrepientan. Pero también tiene un origen divino el arrepentimiento. Es decir, es una amalgama que tiene que ver con la acción humana, pero también con la acción divina. Vamos a ver Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí estamos viendo de una persona, el mago, que pues quiere comprar el don del Espíritu Santo con dinero, y allí es reprendido duramente y se le dice: arrepiéntete, ruega a Dios para que quizás Él te conceda que te arrepientas. El arrepentimiento aquí es algo que Dios otorga, es un don de Dios, Dios lo da. Voy a pedir que lea nuevamente este pasaje. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ruega a Dios para que quizás te sea perdonado tu pensamiento. El arrepentimiento tiene que tener la sanción divina. Y vamos a ver Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios guía a los hombres al arrepentimiento. Es un acto guiado por Dios. Es un acto que Dios va conduciendo al ser humano, aunque el inicio es la decisión del ser humano, pero Dios lo va ayudando a que ese arrepentimiento sea auténtico, sea verdadero. Entonces, el arrepentimiento tiene origen humano, pero también divino. Vamos a leer un pasaje muy interesante que está en Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 14, en donde queda manifiesto cuáles son las manifestaciones del arrepentimiento. Los resultados de un arrepentimiento auténtico y verdadero están aquí expuestos por Juan el Bautista, el profeta. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. A Juan el Bautista llegaron mucha clase de personas. Llegaron fariseos, llegaron soldados, llegaron
los cobradores de impuestos, y llegaron temblorosos porque Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento. Lucas 3:8 es un pasaje, un versículo anterior a esto que ya leímos, vamos a leerlo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista está diciendo que tener una religión es inútil absolutamente para encontrar la gracia y la salvación de Dios. No digáis tenemos a Abraham por padre. La religión verdadera y nominal que existía en aquellos años era el judaísmo. Sin embargo, una religión hueca y vacía, pues no tiene poder para que las personas se salven o lleguen al cielo. Hay aquí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Vamos a leer cada uno de los personajes que se acercaron a Juan y desglosar un poco lo que tiene que ver con su conducta y el arrepentimiento. Es Lucas 3:10 al 14. En el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, la gente en general, ¿qué haremos? Juan el Bautista, venimos delante de ti y tú nos dices, id y haced frutos dignos de arrepentimiento. Dinos qué hacer, cuáles son esos frutos. El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga que comer, dele al que no tiene que comer. Esos son frutos. Un alma arrepentida es un alma que está quebrada, que empieza a obrar de una manera piadosa en función del amor al prójimo. Ese es un alma arrepentida. Valga ese ejemplo del vaso de alabastro que quebró la mujer y con él ungió a Jesús. Ese vaso de alabastro es nuestra vida. Tenía que ser roto para que el perfume fuera exhalado. Un corazón arrepentido ha sido roto y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. El otro tipo de personaje. Del capítulo 3 de Lucas dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran empleados del gobierno romano, generalmente judíos, que cobraban los impuestos del César. Dice, ¿qué haremos? De nada les va a servir el bautismo. Juan bautizaba. De nada les va a servir si no modifican su conducta. No exijáis más de lo que os está determinado, lo que está ordenado. Entonces, vivan vidas limpias, fruto digno de arrepentimiento. Abandonen el pecado, abandonen las prácticas pecaminosas, injustas que ustedes están acostumbrados. Entonces sí tendrá sentido el bautismo en agua, tendrá sentido la pertenencia a una comunidad cristiana, entonces tendrá sentido la vida cristiana, la vida piadosa. Vamos a ver el otro tipo. Y en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Los soldados, funcionarios públicos. Esto es extensivo a todo tipo de funcionario público que obedece a un gobierno, que obedece a un Estado de Derecho.
¿qué haremos? Les dice que no extorsionen a nadie, no calumniéis, no extorsionen a nadie y contentaos con vuestro salario. Vivan vidas limpias, vivan vidas piadosas. Alguna ocasión llegaron a pedirnos el voto a una junta de pastores. A los pastores nos dieron el voto hasta 1992. Antes no podíamos votar por ser ministros de culto público, cuando que a la mujer se le dio en el 54 el derecho al voto. Al ministro de culto público en México se le dio hasta el 92, casi 40 años después. Llegó el candidato, nos pidió el voto, nos pidió nuestra confianza, y yo le leí este pasaje de los soldados y le dije: este es un funcionario público. Yo votaré por ti si tú prometes que no vas a robar, que no vas a extorsionar, no vas a calumniar ni vas a politizar tu encargo. Se quedó sorprendido, dijo que sí, lo haría. Después me di cuenta que diputado local, yo era de otro distrito, no pude votar por él, pero espero que los funcionarios públicos, pero es extensivo a toda la sociedad. Eso es una vida de arrepentimiento, es una vida que ha abandonado el pecado y ahora camina en función de Dios y de su palabra. El pecador no es una víctima. Muchas veces soy una víctima del alcoholismo. No eres víctima. Eres un pecador que transgredió principios. Soy víctima de la drogadicción. No eres víctima, eres un pecador que te tienes que arrepentir. El pecador verdaderamente arrepentido ya no tiene justificaciones, ya no tiene excusas. Simple y sencillamente reconoce: soy un pecador, no tengo excusa ninguna, pero pido perdón a Dios, me arrepiento de mis pecados. Le preguntaron a un niño que qué era arrepentimiento, y para mí ha sido la mejor definición que he leído a través de estos años. Dijo: es sentir tanto dolor por el pecado de no querer pecar más. Muy diferente a lo que sintió Judas. Los comentaristas, los teólogos coinciden en que Judas sí se arrepintió de haber entregado al Maestro, pero en un arrepentimiento carente de piedad, carente de fe. Fue más bien remordimiento. Hay que diferenciar entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es aquella persona que sabe que hizo mal, pero no se arrepiente verdaderamente. Sigue sintiendo ese dolor, pero no hace restitución, no modifica su conducta y sigue en el pecado. Judas, en vez de ir ante los pies del Maestro y confesar su pecado, decidió hacer justicia por su propia mano y se suicidó. Dice la Biblia: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Así es de que Dios manda a todo hombre, a todo ser humano, que se arrepienta.
Hagamos una oración. Señor, ora conmigo y hazlo en voz alta. Estamos en un discipulado, queremos llevarte de la mano hasta que madures en la fe. Dile al Señor, me arrepiento de mis pecados, pido perdón por mis pecados, creo en ti, creo en tu palabra, creo en Jesucristo y recibo ese perdón por un acto de fe. Gracias, Señor. Recuerda que la oración pide, la fe recibe. Yo puedo decirle a mi esposa, y con esto terminamos, Acacia, dame la Biblia. Dame la Biblia, te suplico. Te ruego que me des la Biblia. Por lo que más quieras, dame la Biblia en la mano. Te lo suplico. La oración pide. La fe recibe. Acacia, dame la Biblia. Gracias. Ya la tengo. El perdón así es. Amén. Tú le pediste perdón a Dios. Recibe el perdón. Amén.